Hola de nuevo y bienvenidos un día más a este canal, Dios y Fe. Quiero en primer lugar darte las gracias por continuar visitando y continuar realizando este reto 365 conmigo. Si te gusta, si disfrutas de lo que lees y si este canal te aporta ese poquito que te hace falta para acercarte cada día un poquito más a Dios a través de las Escrituras y de la lectura de la Biblia, te invito a que le des me gusta, te suscribas y sobre todo a que lo compartas con toda aquella persona que pienses que le pueda venir bien, que pienses que le haga falta, que pienses que necesita acercarse un poquito más a Dios. Hoy, día 39 del reto 365, leeremos Éxodos 29. Comenzamos. Mas para consagrar los sacerdotes míos, has de hacer también esto. Toma de la vacada un becerro, y 2 carneros sin tacha, y panes ácimos, y una torta sin levadura, amasada con aceite, como también buñuelos ácimos, untados con aceite. Todo lo harás de la flor de la harina de trigo. Y puesto en un canastillo lo ofrecerás, y después el becerro y los 2 carneros. Y harás que se acerquen a Aarón y sus hijos a la entrada del tabernáculo del testimonio, y después de haber lavado al padre y a sus hijos con agua, revestirás a Aarón de sus ornamentos, esto es, de la túnica de lino y la túnica de efod, y del pectoral, que ajustarás con el cinturón, y le pondrás el turbante en la cabeza y la santa diadema sobre el turbante, y derramarás sobre su cabeza el óleo de la consagración, y con este rito será consagrado. También harás que se acerquen a ti sus hijos, y los revestirás con las túnicas de lino y les ceñirás con el cinturón. Lo mismo a Aarón que a sus hijos, y les impondrás las mitras, con lo que serán sacerdotes míos para culto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Traerás el becerro delante del tabernáculo del testimonio, y a Aarón y sus hijos le pondrás las manos sobre la cabeza, y lo degollarás en presencia del Señor, junto a la puerta del tabernáculo del testimonio, y tomando de la sangre del becerro la pondrás con tu dedo sobre los cuernos del altar, y derramarás al pie de su basa el resto de la sangre. Sacarás también todo el sebo que cubre los intestinos, y la red del hígado, y los riñones, y la enjundia de encima, y lo ofrecerás quemándolo sobre el altar. Pero las carnes del becerro y la piel, y el estiércol, eso lo quemarás fuera del campamento, por cuanto es sacrificio por el pecado. Tomarás después uno de los carneros, sobre cuya cabeza pondrán a Aarón y sus hijos las manos. Y después de haberlo degollado, tomarás su sangre y la derramarás alrededor del altar. Luego dividirás el mismo carnero en trozos, y lavados sus intestinos y pies, los pondrás sobre las carnes partidas y sobre la cabeza. Y de esta suerte ofrecerás el carnero, quemándolo todo entero sobre el altar, oblación que se hace al Señor, y cuyo olor le es sumamente agradable. Asimismo tomarás el otro carnero, sobre cuya cabeza Aarón y sus hijos pondrán las manos, y habiéndolo degollado, tomarás de su sangre y teñirás con ella la extremidad de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, y los pulgares de su mano y pie derecho, derramando la sangre alrededor sobre el altar, y tomando de la sangre que habrá sobre el altar y del óleo de la consagración, rociarás a Aarón sus vestiduras, y a sus hijos también, y a las vestiduras suyas, y así quedarán consagrados ellos con sus ornamentos. Tomarás del carnero la grasa, la cola, el sebo que cubre las entrañas y la redecilla del hígado, y los 2 riñones, y la enjundia de encima, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración.
Además, tomarás una torta de pan, un hojaldre amasado con aceite y una lasaña del canastillo de los ácimos presentados al Señor. Y pondrás todas estas cosas sobre las manos de Aarón y de sus hijos, y las santificarás, elevándolas en la presencia del Señor. Después recibirás de sus manos todo lo dicho, y lo quemarás sobre el altar en holocausto, para olor suavísimo en la presencia del Señor, por ser oblación suya. Tomarás asimismo el pecho del carnero inmolado para la consagración de Aarón, y lo santificarás, elevándolo ante el Señor, y será porción tuya. Igualmente santificarás el branzuelo de balanceo y la espaldilla que separases del carnero, inmolado para la consagración de Aarón y de sus hijos, y serán la porción de Aarón y de sus hijos por derecho perpetuo en los hijos de Israel, porque son las primicias y lo primero de las víctimas pacíficas que ofrecen ellos al Señor. Las vestiduras santas que ha de usar Aarón las tendrán sus hijos después de su muerte, para que revestidos con ellas sean ungidos y consagradas sus manos. Por 7 días las llevará el que de sus hijos fuere constituido pontífice en lugar suyo, y entrare en el tabernáculo del testimonio para hacer las funciones en el santuario. Tomarás también el carnero ofrecido en la consagración, y cocerás su sangre en el lugar santo, la cual comerán a Aarón y sus hijos. También los panes puestos en el canastillo los comerán a la entrada del tabernáculo del testimonio. Comerán lo que, en su investidura y su consagración, ha servido de expiación por ellos. Ningún extraño comerá de estas cosas, porque son santas, que si algo sobrare de las carnes consagradas o de los panes hasta la mañana, lo quemarás. No se comerá por ser cosa santificada. Cuidarás de hacer todo ello que te he mandado en orden a Aarón y a sus hijos. Por 7 días consagrarás sus manos, y en cada uno de estos días ofrecerás un becerro por el pecado para que sea perdonado. Y después de inmolada la víctima por la expiación del pecado, purificarás el altar y lo ungirás para santificarlo. Por espacio de 7 días harás la purificación del altar y lo santificarás y quedará santísimo. Cualquiera que lo tocare se santificará. Esto es lo que has de ofrecer sobre el altar: 2 corderos primales cada día, perpetuamente, un cordero por la mañana y uno por la tarde. Con el primer cordero ofrecerás la 10ª parte de una medida de flor de harina amasada con aceite, majada en mortero, cuyo aceite de oliva virgen tenga de medida la 4ª parte de un hin, y vino en la misma cantidad para las libaciones. A la tarde ofrecerás otro cordero conforme al rito de la ofrenda matutina, y en la forma dicha, en sacrificio de suavísimo olor. Sacrificio que se ha de ofrecer al Señor perpetuamente en vuestras generaciones, a la entrada del tabernáculo del testimonio, delante del Señor, donde yo estableceré comunicación contigo, y allí daré mis órdenes a los hijos de Israel, y el altar será santificado con mi gloria. Santificaré igualmente el tabernáculo del testimonio junto con el altar, y a Aarón con sus hijos, para que ejerzan las funciones de sacerdotes míos. Y habitaré en medio de los hijos de Israel, y seré su Dios. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para morar entre ellos, yo, el Señor su Dios. Muchas gracias por acompañarme en este reto. Nos vemos mañana.